Dios los bendiga a todos, familia. Saludos a todos aquellos que se sintonizan semana a semana. Gracias por sus oraciones y sus deseos de que yo esté en buena salud junto con mi familia. Estoy en buena salud, ya recuperado y fuerte. Me siento muy bien. Y pues, ¿qué les puedo decir? El tema de esta noche es un tema un poquito emocional, es un tema complicado, es un tema que genera mucha polémica. Fíjese que yo estuve en Hoboken este fin de semana y caminando entre las calles principales vi muchas iglesias y en la mayoría de las iglesias tenían colgada la bandera LGBT, que es el arco iris, y casi todo en su mayoría también tenían los letreros de Black Lives Matter. Y caminando por las calles de New Brunswick, acá en New Jersey, también vi iglesias luteranas con sus banderas LGBT y Black Lives Matter. Y pues uno ve estas parejitas que caminan, muchachas con muchacha agarrados de la mano. Y entiendo que la iglesia o ciertos sectores de la iglesia haya querido asimilar o hacerse más amigable o menos odiosa a este sector de la comunidad y por eso ponen esas banderas, ¿verdad? Y este es un dolor de cabeza para la iglesia. Muchos en su celo han presentado un mensaje de condenación, los mandan al infierno, de incompatibilidad y muchas veces no lo han expresado de la mejor manera, pero sea como sea que usted lo exprese, siempre va a generar malestar entre aquellos que están en esa comunidad. Entonces, la pregunta es, ¿nace o se hace homosexual? Eh, También existe la pregunta, you know, ¿cuál es nuestra posición sobre el debate del género, verdad? Uno no puede pelear contra la biología, o uno nace varón o hembra, no hay término medio. ¿Cuál es la posición de la iglesia eh, de los matrimonios gays, homosexuales? ¿Por qué? Porque si usted se niega, se arriesga a que vayan y lo enjuicien en la ciudad. Y necesita el apoyo de toda una denominación para cubrir con los costos legales. También la realidad de que existen cristianos en el closet que no han salido por miedo de condenación, algunos esperando ser libertados, otros esperando tener victoria, más que nada miedo a la reacción de la iglesia local, porque este es un tema tan emocional que produce muchas emociones negativas. Y estuve pensando, ¿verdad? ¿Por qué estos colegas pastores han optado por asimilar el mundo? Y nosotros en el seminario pues cubrimos todos estos temas a profundidad, ¿verdad? Y entre los años 50 y 60 un renombrado teólogo, Richard Niebuhr, analizó todas las posturas entre la iglesia y la cultura a través de la historia. Y él desarrolló más o menos 5 modelos que ustedes ven en sus pantallas. En una clase nosotros explicamos esta profundidad, pero ustedes tienen en la primera, donde está acá en la burbuja, esto representa pues Cristo contra la cultura, o la iglesia que es contracultural, que fue la iglesia primitiva, y que hoy en día representan los movimientos fundamentalistas, ¿verdad? Pues decimos contraculturales porque están en contra del aborto, están en contra de todo movimiento que vaya en contra de nuestras virtudes. Después tienen Cristo de la cultura, que es la iglesia acomodada, y este es el sector de la iglesia que ha abierto sus puertas, ha abierto teológicamente las avenidas para que sean ordenados y pues también realizan las ceremonias de matrimonio entre gays. Está también Cristo por encima de cultura, que viene a ser la iglesia aliada. La iglesia aliada representa la posición católica, es la iglesia que se casa con el Estado. También se encuentra la iglesia dualista, que es representada por un pez que va en contra de la corriente, expresa la tensión
entre el creyente y la cultura. Sí, somos partes de la cultura, pero a la misma vez siempre vamos en contra de la corriente. Es una posición luterana. Y pues por último está la posición transformadora, que es la iglesia misional. Nosotros buscamos transformar la cultura, no ser transformados por la cultura, sino más bien transformar la cultura con el mensaje del evangelio. Y de todos estos modelos, estas iglesias que ponen sus banderas LGBT y sus banderas de Black Lives Matter, pues es la iglesia que se ha acomodado al mundo, ha permitido que el cosmos, que el mundo dicte su teología práctica. También, como a mí me gusta caminar a mi perrito todas las mañanas y todas las tardes, veo los letreros que ponen en los jardines, los letreros que dicen Love Wins, el amor triunfa, con su bandera LGBT. Y como seminarista y apologista, yo he debatido teólogos homosexuales y entiendo su argumento. Su argumento se basa en el amor, ¿verdad? Y es un argumento muy fácil para ellos, porque si Dios es amor y Dios ama a todos, pues también Dios los acepta tal como son, y suena muy apelativo, es muy ingenioso, porque si te das desacuerdo, pues te ponen en una posición de odio, de intolerancia. Es una posición muy sincera, pero a la misma vez están sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es un mensaje inclusivo, universal, es accesible a todos y es exclusivo para aquellos que lo rechazan. El mensaje de LGBT es un mensaje que exige tolerancia, pero no otorga tolerancia a ninguna otra posición. Entonces, es un rechazo al mensaje bíblico, al Dios bíblico, y buscan más o menos cómo reconstruir una fe que los permita a ellos operar. Vamos a ver, ¿será verdad que el amor triunfa? Love wins. Y acá quiero hablar de la teología del amor. Sí, Dios es amor. El amor es uno de los atributos que describe la esencia de Dios, su carácter y su persona. Porque por amor, Él decidió mandar a su unigénito Hijo para redimirnos de nuestros pecados, de nuestro estado de enemistad y separación que estábamos con Dios. Por amor, Jesús se humilló a sí mismo. Eso se llama la kenosis en griego. Para nacer, crecer y vivir como nosotros y redimirnos. Eso se expresa en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Por amor, Jesús prefirió caminar la vía dolorosa, tomando la copa amarga de la flagelación y la agonía de la cruz. Por amor, su sacrificio fue vicario, representativo de todos nosotros. En otras palabras, Él tomó nuestro lugar, toda la condenación sobre sí mismo. Y eso lo hizo por amor. Por amor nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios y participar de su divina naturaleza en la presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en el templo que se conoce. Dios es amor y Dios te ama a ti, amigo, seas que sea de la comunidad LGBT o no, o de otra preferencia, y me ama a mí. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios ha hecho una extensión universal para todo aquel que lo acepte y lo hace con amor. Por amor nos ha dado la capacidad de vivir una vida nueva, dejando atrás los hábitos destructivos, los malos patrones de conducta con los cuales nosotros llegamos al Evangelio, ¿verdad? La destrucción de los viejos mecanismos de escape. Y eso tiene un nombre en teología, se llama santificación. Entonces, una fe que quiere ser activa, pero quiere permanecer en las prácticas de cualquier pecado. No es solamente acá estamos hablando de homosexualidad, de lesbianismo, estamos hablando de los mentirosos, el machismo, lo que le pegan a las mujeres, los rateros, la envidia, la codicia, la pornografía, todas esas cosas. Esas cosas son incompatibles con una fe activa.
¿Por qué? Porque la fe no es solamente la ascensión, el entendimiento de las creencias doctrinales. No es solamente sí creo en Cristo. La fe hay que vivirla. Bien lo dijo el apóstol Santiago. La fe sin obras es muerta. Entonces, esta santificación es la parte más larga en la experiencia del creyente. Muchos se quedan con la salvación. Creo en Jesús y he sido salvo. Okay. Pero ese es el principio, esa es la puerta. Usted tiene que abrir la puerta. Y empieza ese largo camino, el menos recorrido en la fe, de la santificación. Es donde Cristo empieza a formarse en nosotros. Y la iglesia progresista, porque existe la iglesia progresista, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con el Partido Demócrata, que se llama progresistas. Pero la teología progresista se basa en el amor de Dios para justificar que Dios te ama tal como eres y te puedes quedar como eres. Ahora, ellos lo que te ofrecen es libertad, pero en realidad no te ofrecen libertad. Esa esclavitud es una vida muy solitaria. Piensa en las Navidades, piensa en el Día de las Madres, piensa en cada cumpleaños, donde va a haber cierto conflicto y ciertos roces con la familia que no están de acuerdo con tu decisión. Es una vida bien difícil. Es una vida bien difícil para los padres de aquellos que tienen estas tendencias. Es difícil para la familia asimilar, entender cómo lo traen su pareja, cómo reaccionamos, practicamos la tolerancia o hasta qué punto somos tolerantes y permitimos que sean fragantes en la exhibición de sus sentimientos. Entonces esta santificación es necesaria. Y como dijo Martín Lutero, sin santificación nunca hubo justificación. Ahora, no estamos hablando de perfección, no somos llanos radicales, ¿verdad? Pero sí creemos que en el proceso de santificación, las caídas, los pecados, vienen a ser la excepción y no la norma. Y mientras más usted madure en la fe, esas caídas se van elongando y alargando y deja de ser el eje de su fe. Pero el mensaje de Cristo es una exhortación a vivir una vida diferente y no permanecer las cosas que a nosotros nos gustaban, las cosas destructivas. Cada uno tiene una lista de esas cosas. Pero el tópico de esta noche es LGBT, ¿verdad? El comportamiento sexual quedó bien definido en el Antiguo Testamento. Léanse el libro de Levíticos, capítulos 16, capítulo 20, donde se establece todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Prohíbe el incesto entre hermanos en Levíticos 20:17. Prohíbe la relación con las mujeres de los tíos, 20:20, Levíticos 20:20, las violaciones. Prohíbe el adulterio, Levíticos 20:10. Prohíbe el homosexualismo, Levíticos 20:13. Prohíbe la bestialidad, Levíticos 20:15. La ley hace provisión para aquellos que han abusado vírgenes y cómo tienen que hacer reparaciones. Hay un montón de leyes al respecto. Incluso Deuteronomio 22:5 se establece bien claro la prohibición de vestirse afeminadamente por parte de hombres y vestirse como macho por parte de mujeres. Y usted se preguntará por qué. Porque simplemente oscurece la distinción de los sexos, violando el género establecido por Dios. El género es establecido por Dios, es biología. Usted tiene lo uno o lo otro, a menos que sea un afrodita que tiene los dos, y ese es menos del 0.1% de la población mundial. Todas estas desviaciones sexuales que el Antiguo Testamento encara eran prácticas muy comunes en el mundo antediluviano y en el mundo greco-romano, cuando la iglesia se formó. Y hoy en día vivimos en una sociedad hedonista, igual como la iglesia primitiva. Bien, una iglesia sexual, vivimos en un tiempo donde la sexualidad dispara por todos lados y donde las distinciones se han quitado. Pues me dirás, el Nuevo Testamento, Jesús nunca habló de la homosexualidad, es que ella es un tema definido. Entonces, ¿para qué ser redundante?
El apóstol Pablo es el que más claro habla sobre este problema en Romanos 1, versículos 26 y 27, para que ustedes lo lean en sus hogares, eh, donde establece claro que la única relación natural que la Biblia endorsa es una relación heterosexual. Y eso está basado en Génesis 2, versículos 21 a 24, y Mateo 19, 4 al 6. Pero en Romanos 1, 26, él da la explicación cómo se genera la mentalidad que te lleva a un libertinaje sexual. Y habla muy claro de cómo los hombres que se acuestan con otros hombres y mujeres que se acuestan con otras mujeres, pues han caído del plan original de géneros. Entonces, la liberación de estos preceptos, porque eso es lo que te prometen estas iglesias progresivas o progresistas, y eso es lo que te promete el movimiento LGBT, una libertad, escaparte de la opresión, poder salir del closet y vivir sin barreras, salirte de la caja, pero vas a descubrir en pocos años que esa libertad en realidad es una esclavitud muy solitaria y muy dolorosa, porque estás yendo en contra del diseño de la vida. Ofrecen una libertad falsa que en realidad no es libertad. Y la pregunta es, ¿de dónde nacen estas tendencias homosexuales o lesbianas? Otras desviaciones que puedan haber. Número uno, Dios no te hizo así. Hay que entender que vivimos en un mundo caído. Y cuando digo un mundo caído, es que estamos viviendo en un mundo que nosotros escogimos sin el gobierno de Dios. Entonces, el pecado se multiplica, heredamos cosas de nuestros padres, algunos son violados, otros sufren traumas, otros depende de la formación de los padres, una combinación de tantos factores. Y para mí es un misterio profundo, porque participó en grupos de recuperación de adicciones y ahí uno ve de todo y escucha de todo, de todas las historias. Escuchar de personas que son libres en momentos de conversión, sea de adicciones o sea del homosexualismo, lesbianismo, y ver otros que vienen a la fe, pero esa libertad viene en un proceso largo y progresivo, donde experimentan la sanidad emocional. Todo eso tiene que ver con la soberanía de Dios, que Dios tiene un plan diferente para cada persona. Yo no te puedo prometer nada, pero Dios es el único que te puede sacar de todas tus malas tendencias. Y esto es en general para todos. Para el ratero, para el chismoso, para el envidioso, para el adúltero, para el homosexual, heterosexual. Dios es nuestra única esperanza. El texto bíblico no da lugar para ningún estilo de la vida de la fe que practique el pecado. ¿Qué mensaje tenemos para la comunidad LGBT? Es un mensaje doble, uno de transformación y otra de abstinencia. ¿Por qué transformación? Porque solamente el Evangelio tiene el poder de transformar una vida humana. Y entendemos que esa transformación, en unos casos, es instantánea. Y en la mayoría de los casos se demora un largo tiempo. Y eso explica por qué hay muchos que vienen a la fe sin decir a nadie que han luchado con la homosexualidad y están un tiempo bien largo en el closet porque todavía sienten esas tentaciones, ¿verdad? Por eso digo que existen muchos cristianos en el closet, específicamente adolescentes, que se han sentido empoderados por el mensaje de las escuelas, ahora que les hablan de sexualidad, el movimiento LGBT, donde cada vez que usted se va a Netflix o a televisión se ven escenas de parejas de hombres o mujeres besándose. Gracias a Dios por ese botoncito que usted aprieta forward y usted puede avanzar todas esas imágenes. Pero todo ese bombardeo y todo ese mensaje de inclusivo ha empoderado a los muchachos para salir de closet y salir demandando. Entonces es difícil para los padres, porque los pone aprietos, ¿verdad? Específicamente si ustedes son padres cristianos y
aman a sus hijos, pero a la misma vez es un conflicto entre el amor y lo que se debe o no se debe permitir. Y eso crea mucho conflicto. Es un mensaje de transformación y de abstinencia. ¿Por qué? Porque para el cristiano que está en ese proceso de santificación, sea lo que sea que Dios te ha llamado, acá la clave es la abstinencia. Porque si tú eres ratero antes, te gustaba robar o estafar, de vez en cuando te van a venir esas tentaciones. Y tú tienes que decir no, eso es lo que es abstinencia. Si eras mujeriego, y todas las que pasaban delante de ti eran una presa para ti, dabas piropos y te gustaba conquistar. Y ahora que estás casado, de vez en cuando te va a aparecer una mujer hermosa, donde tu instinto natural va a ser ir detrás y vas a tener que dominar los ojos. Y decir no. No, eso es lo que se llama abstinencia. Y nosotros exigimos la abstinencia para todos los heterosexuales, porque el sexo es permitido y válido dentro del matrimonio. A los jóvenes que no se han casado, pues se les exige abstinencia. Claro está, entendemos que vivimos en un mundo donde lo normal es que hayan relaciones antes del matrimonio, pero cada uno paga el precio por sus acciones, ¿verdad? Uno no puede estar como policía. Entonces, en el seminario me encontré con personas de todo calibre, de todas edades, de todos sexos, en distintas etapas de la fe. Y conocí a algunos que tenían estas tendencias y estaban luchando, y mi pregunta era lógica hacia mi maestra en privado. Y este hombre tiene estas tendencias y está acá en el seminario para ser ordenado. Y mi profesor de ética, con mucha sabiduría y un montón de textos y aplicación, y se metió en el griego, me dijo: mientras se mantengan en abstinencia, pueden ministrar. Y eso es válido para que era alcohólico, para que era drogadicto, mientras tú seas abstinente. Porque el ser tentado no es pecado. Lo que es pecado es ceder a la tentación. Entonces la abstinencia es algo que se le exige a la heterosexual que no se ha casado y a los amigos y hermanas que quieren congregarse y siguen luchando con esas tendencias. Para los amigos que están escondidos en el closet, viviendo bajo esa agonía, muchos se deprimen porque es una lucha intensa. Nuestro mensaje es un mensaje de aceptación. Dios te ama y Dios va a quitar lo que necesite quitar en su tiempo y a su manera. Y existen un montón de recursos hoy en día para ayudar en el proceso. Si tienes miedo a cómo va a reaccionar la iglesia, te entiendo, porque yo conozco a mis hermanos. O busca personas sabias que sean como una tumba para que te ayuden en ese proceso. Y busca grupos que te puedan ministrar. Nuestro mensaje, que es de transformación y de abstinencia, no es un mensaje de rechazo ni tampoco es de odio. La fe hay que vivirla. Para mis colegas pastores progresistas, y me refiero a aquellos pastores rebeldes que van en contra de sus denominaciones y han casado homosexuales, muchos de ellos porque han sido sus hijos y han sentido obligación emocional para hacerlo, les recomiendo que se reencuentren con el Cristo bíblico e histórico y háganse una pregunta: ¿qué haría Cristo en esta situación? Porque Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla, sino vino a cumplirla. Otros dicen, y en debates ha salido al aire, dicen, parece que existen dos dioses, o Dios es esquizofrénico, porque en el Antiguo Testamento estaba enojado y mandaba a matar a todo el mundo, y después en el Nuevo Testamento aparece Jesús hablando de amor, y ellos dicen, prefiero a Jesús hablando de amor. Déjame aclararte las cosas. Dios no es una proyección de nuestros problemas, Dios no es esquizofrénico. En el Antiguo Testamento, Dios por amor mandó a Moisés para libertar al pueblo judío después de 400 años de esclavitud. Dios por amor a su pueblo dividió el Mar Rojo
para que puedan entrar y conquistar la tierra prometida. Dios por amor instruyó a Josué cómo conquistar a las 7 naciones que habitaban en esas regiones. Y le dijo, no te mezcles, no te cases con ellos, porque son naciones que sacrificaban a los ídolos, a Molec. Muchos eran descendientes de los híbridos, no eran humanos puros. Y de ahí nace esas guerras de extinción con esas 7 naciones. A las otras naciones que no fueron mencionadas, Dios les permitía mantener a los animales, incluso a las mujeres. Dios por amor, cuando su pueblo cometió idolatría, los castigó para que vuelvan a sus caminos. Y en el Nuevo Testamento Dios extiende su amor en el mensaje de Jesús. Es un mensaje universal, no solamente para el judío. Entonces, ¿cómo debemos tratar nosotros a la comunidad LGBT? Con amor y compasión. Algunos van a ser beligerantes, no van a entender, otros sí. Pero lo que más importa acá, más allá del debate teológico y filosófico, es tu trato, cómo tú miras, cómo tú tratas a la gente. Porque si tú, detrás de tu argumento, exhibes amor, el amor es el que gana el argumento. Cuando vas más allá de lo que tú ves enfrente tuyo, por ejemplo, en una ocasión nosotros estábamos repartiendo alimentos en Newark, en una noche fría. Estábamos repartiendo alimentos entre los indigentes en la estación de tren. Y cuando llegamos con el bus restaurante y empezamos a repartir comida, todos salieron debajo del puente y entre ellos salió un hombre, con peluca, con su make-up, y vino, aceptó comida. Y yo me acerqué a él y le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice, yo me llamo Vicky. Yo sabía que era hombre. Y él lo noté que estaba tosiendo, estornudando, y le digo, ¿me permites orar por ti? Y él me dice, ¿tú vas a orar por mí? Tú no sabes que yo soy homosexual. Le digo, bueno, eso es obvio. Pero Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Y veo que estás enfermo. ¿Me permites recibir una oración? ¿Puedo orar por ti? Me dijo, ora por mí. Y empecé a orar por él. Y en la emoción lo abracé. Y él me abrazó. Le dije, Dios te ama. Claro está. Dentro de mi mente yo preocupado de que no pase un cristiano chismoso por acá y vea al doctor Chávez abrazando. Pero al fin y al cabo, yo ya estoy muy viejo para estar escondiéndome de los cristianos chismosos. Más me importa servir a la comunidad que de lo que los otros piensen dentro de mí en la iglesia. Si eres un padre o madre, son padres que están tratando con un adolescente que tiene estas tendencias, déjame decirte, no eres el único, existen muchos. Uno como pastor se entera de tantas cosas. ¿Por qué? Porque uno hace consejería. Número 1, no abandones a tu hijo o a tu hija. Tuyos, Dios te los ha encargado a tu cuidado. Y son tuyos legalmente hasta los 18 años. Y a quien los viste y les compra cosas son ustedes. Ustedes van a tener que mantener un equilibrio entre el amor y un equilibrio entre lo que se permite dentro del hogar. Existen recursos para los padres luchando con hijos con esas tendencias. Yo voy a poner todos estos links, estos enlaces, una vez que sube el video en YouTube. Entiende que los jóvenes adolescentes luchando con estas tendencias tienden a deprimirse y muchos se suicidan. Entonces hay que estar pendiente cuándo llevar a este muchacho a una ayuda profesional. Sí, el cristiano puede ir a un psicólogo. El cristiano puede ir a un psiquiatra. Si nosotros vamos a los doctores cuando tenemos el colesterol alto, o tenemos la presión alta, ¿cuál es el problema? Ir a un psicólogo. Si tú eres un joven cristiano que estás pensando ir a la iglesia, pero tienes estas tendencias, ¿verdad? Número 1, existen muchos recursos para ti.
Están los ministerios como Living Hope, y yo voy a poner los enlaces en el video después. Restore Hope Network son excelentes en la cantidad de información. Te conectan a un grupo de recuperación de personas que han salido de ese estilo de vida, donde te pueden ayudar, entienden tu lucha, entienden cómo reunirse, cómo uno puede participar de la sanidad en grupo. Y también déjame decirte, si aceptas a Cristo, tú puedes caminar en victoria, siempre y cuando sigas a Jesús en el camino menos recorrido, que es el proceso de la purificación. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y cuando Pablo escribió esto, estaba recorriendo por su pasado, por lo que había hecho en contra de la iglesia. Hay cosas que hay que dejar atrás. Cosas que hiciste, lugares donde visitaste, viejas amistades que no convienen. Hay cosas que hay que dejar atrás. Gálatas 5:16 dice, pues anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y ahí está la clave. Cultivar las virtudes, ser activos en la fe, practicar la confesión, practicar el arrepentimiento y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo, porque nadie más puede hacer ese trabajo. No existe currículo, no existe psiquiatra, no existe psicólogo, no existe pastor. Este es trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Porque cuando el Espíritu Santo está ahí trabajando, produce un fruto, uno madura. Y el primer fruto es el amor. Por eso digo que Dios es amor. Porque cuando tú amas, tú perdonas. La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Quizás sepas mucho, quizás seas inteligente, pero si no tienes amor, no eres nada. Quizás seas muy religioso y vas a la iglesia, pero si eres intolerante con otros y contigo mismo, no eres nada. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando yo me encuentro con una persona con mansedumbre, con paz, con paciencia, digo, yo quiero estar al lado de esta persona y aprender de esa persona, porque han caminado el camino más difícil, y es el camino de la santidad. Ir al seminario, leer libros, eso lo hace cualquiera. Muchos lo han hecho y muchos lo están haciendo, pero son pocos aquellos que caminan el camino menos recorrido, que es el camino de la santidad. La mansedumbre, el dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Si comparamos la agenda de Dios y la agenda LGBT, la agenda LGBT es intolerante y demanda tolerancia. Rechaza a Dios y te esclaviza a una vida muy, pero muy solitaria. Y los dejo con el texto que más habla de amor en la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios los bendiga a todos. Yo sé que a algunos les ha gustado, a otros no les ha gustado. Si eres una persona con estas tendencias, probablemente no te ha gustado. Si eres un creyente rajatabla, no vas a admitir que existen cristianos en el closet. So what? Acá estamos para informar. Este es mi canal. Si no te gusta, no lo veas. Pero si tienes preguntas, si son honestas, no pongas nada que me insulte ni nada, porque tú sabes que te voy a borrar. Aquí estamos para informar bíblicamente y lo hacemos con muchos años de experiencia. Así que el Señor me los bendiga a todos. Saludos a aquellos que se han conectado. Saludamos a aquellos que siempre me saludan desde Chile, desde Argentina. A mi amigo Ralph, que lo conozco desde hace décadas. A Omaira, a Faustino, que siempre conecta, y los otros que lo hacen.
Dios los bendiga, que el Señor los siga protegiendo en estos tiempos de pandemias y desastres naturales. Bendiciones a todos.